digamos. Ahora, vamos al primer tema, lo que es variables, ¿vale? Ya hemos mencionado que hay primitivas y de referencia. Podemos hacer una analogía. Las variables primitivas es como si tuvieras una caja, ya, una caja con las dimensiones fijas, ¿no? No puedes alterarlas. Entonces, una variable primitiva solo puede guardar un tipo de dato y un solo valor, nada más, ¿no? Es como, después vamos a ahondar un poco sobre esta analogía, ¿vale? Pero es simplemente, imagínense una caja que metes un valor o un objeto dentro y ya está, nada más, ¿vale? Y la variable de referencia es diferente al concepto anterior. En este caso no tienes como una especie de caja ya con sus dimensiones, un formato ya predefinido, sino que en este caso solo tienes como una etiqueta. Tienes una referencia. Vamos a mencionar eso mucho, que es una referencia a una ubicación en la memoria, ¿vale? Porque esta variable de referencia mucho tiene que ver con los objetos. Los objetos, al crearse, se guardan en un espacio de memoria y esto, al momento de asignarles una variable, la variable solo va a recoger esa referencia de memoria, nada más. Porque los objetos no tienen un formato ni un tamaño definido. Depende siempre del usuario cuando los crea. Por eso no se puede predefinir esto ya, y por eso solo ya puede tener la referencia a ese espacio de memoria. ¿Vale? Ahora, vamos a empezar con las variables primitivas. Acá tenemos un ejemplo de cómo se inicializa una variable primitiva, ¿no? Tenemos el tipo de datos, siempre va primero. Luego tenemos el nombre de la variable, el igual de que es la asignación y el valor que va a guardar, ¿no? Este 20, como dije, se va a guardar de frente a la memoria como el valor 20. No, la cajita del centro es como es tu variable, ¿no? No está guardando una dirección de memoria. Una dirección de memoria es bien larga, usualmente es una cadena bien larga diciendo que ya la máquina no entiende dónde está el verdadero valor. Pero en este caso es una variable primitiva. En la memoria RAM guarda el valor solo y ya de frente el valor. Estas variables primitivas lo podemos clasificar de la siguiente manera, ¿vale? Son 8 en total ahorita. Tenemos aquellos que manejan números enteros, ojo, números enteros diferentes a decimales, ¿vale? No tienen que tener decimales, son solo números enteros. Tenemos el int, el long, el short y el byte. Luego tenemos los números decimales, esos son de punto flotante, ¿no? Eso puede tener x decimales, ¿no? Después del número entero, que es el float y el double. Luego tenemos los caracteres, ¿no? Son los que conforman una oración, por ejemplo, ¿no? Pero cada letra de por sí es un chat, ¿no? Y tenemos ahora los valores verdaderos y falsos, más que todo son para condicionales, y eso lo maneja el tipo de datos Boolean. Vamos a empezar con los enteros. Acá, bueno, va a ser puros números lo que vamos a explicar, pero lo que más importa a veces es cuál es el tamaño y cuál es el formato de cada variable primitiva. En este caso, en los enteros, en esta diapositiva lo he ordenado más o menos de menor a mayor, en lo que es tamaños y rangos. Por ejemplo, el byte, en memoria solo se asigna un byte, 8 bits, ¿no? Y tiene un rango, es decir, puedes colocar un valor de menos 128 hasta 127. ¿Vale? Puedes colocar todos cualquier número que esté dentro de ese rango, puedes colocarlo en un byte. ¿Vale? En un short ya empieza a crecer el rango. Estamos hablando de menos 32.000 hasta 32.000. ¿Vale? Después un entero, que es lo más usado para lo que es números usualmente, ¿no? Tenemos lo que es de 2 por 10 a la 9 hasta menos 2 por 10 a la 9 y 2 por 10 a la 9, ¿no? Aproximadamente no son los rangos exactos, ¿vale? Porque no voy a poner gigantes números acá, pero eso es, ¿no? El long es lo más grande que tenemos en números enteros al final, no son 8 bytes, son más de 9 trillones, no puedes poner cualquier número ahí, la verdad. Ahora, si me preguntan cuál debería usar para los números, eso ya depende de cada uno, ¿vale? Como he dicho, usualmente se usa int, pero depende también mucho de otros factores. Por ejemplo, si van a hacer una aplicación para un cliente y este cliente tiene ya predefinido, por ejemplo, la edad que sea un short, entonces tiene que usar short, ¿no?
Y si no tiene predeterminado nada, entonces pueden incluso usar el int. El byte, me dicen, Miguel, ¿por qué no puedo poner el número, o bueno, la edad en byte? Puedes hacerlo, pero usualmente el byte es usado más que todo para otras funciones, como lecturas de archivos, etcétera, ¿no? Entonces, yo les recomendaría, si es que no tienen ya algo definido antes, es entre el int, el short, el long, es cuando ya saben que van a ser números bien largos. Tienen que tener mucho cuidado acá, porque, por ejemplo, un long que tiene 9 trillones y luego lo quieres convertir a int, porque se puede hacer conversiones entre ellos, ¿vale? No vas a poder, porque se te cae el programa y va a decir que el int no soporta un número tan grande, ¿no? Pero sí puedes hacer en el sentido contrario, sí puedes tener un int transformado en un long, ¿no? Porque es un subrango de lo que tiene el long. Son cosas que hay que tener en cuenta. A ver, variables primitivas, ahora tenemos los decimales, tenemos el float y el double. Java de por sí tiene ya predefinido uno por default, que es el double. ¿Vale? El double, para Java, el double es el predefinido. El float es hacer una pequeña conversión de double para hacer float. La diferencia, simplemente el rango, ¿no? Uno es 4 bytes, el otro 8 bytes, nada más. En lo que es primitiva, sí, Java sí puede hacer esa conversión de tamaño. Puede pasar de 8 a 4 siempre y cuando el rango no sea mayor al de float, nada más, ¿no? También otra diferencia de repente es que por el mismo el tema del tamaño, el float maneja menos precisión que double. ¿A qué me refiero con precisión? La cantidad de decimales, ¿no? Entonces, a veces, cuando conviertes de uno al otro, ya sea de float a double y double a float, se pierde esa precisión. Hay que tener mucho cuidado con eso cuando se tengan que hacer operaciones, ¿vale? Hay que tener siempre mucho cuidado. Ahora, tenemos los caracteres y los booleanos, ¿no? Tenemos el char, son solo 2 bytes. El rango está especificado por los valores que tienen las letras a nivel de máquina, ¿no? Entonces, tenemos en representación, ojo, son representación hexadecimal, de por sí lo tienen así guardado, ¿vale? Entonces, el menor es el 0000 y el otro, el mayor es el F. Son caracteres que usualmente no se van a imprimir en pantalla. Si ustedes guardan, de por sí no pueden ser leídos por la máquina como tal, porque son como que caracteres, un no carácter o sin carácter, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ese es el rango, ¿vale? Ya el resto de uno 2 3 A, B, C y D está dentro de ese rango, de entre cero y F. Ya. Y los booleanos, bueno, el booleano es solo un byte y solo tiene dos valores, tiene verdadero y falso, nada más. Ahora vamos a ver las variables de referencia. Acá en la imagen pueden ver más o menos cómo trabaja, de simple curiosidad lo voy a mencionar, cómo trabaja los programas Java, ¿vale? Usualmente todos los programas Java están dentro de un stack, que es una pila de memoria, ¿no? Todo se ejecuta en orden. Primera variable, la segunda variable lo va cargando, ¿no? Entonces está en una pila, va al fondo, por si acaso, es decir, sería la primera variable acá y así, ¿no? Pero acá, por ejemplo, estos serían variables primitivas, porque están los valores dentro de las variables. Pero esto sería, ya los dates son objetos, o por si acaso, los dates son objetos porque se nota que te están apuntando al heap, que es una sección de memoria RAM, pero el heap guarda, son objetos que se quedan, que perduran en memoria hasta un cierto tiempo, ¿no? Mientras tenga variables apuntando a este objeto, va a permanecer ahí. Si digamos que se borran estas referencias, este objeto se va a ser eliminado por Java automáticamente después de un tiempo. Java tiene su famoso recolección de basura, si no me equivoco, ¿no? Prácticamente te libera el espacio si es que ninguna variable es apuntada a ese objeto. Entonces, ¿cómo se inicializa una variable de referencia? Bueno, primero tienes el nombre de la clase u objeto, ¿no? Por ejemplo, no sé, un carro, ¿no? Tu clase puede llamarse, o un objeto puede llamarse carro, ¿no? Entonces, empezó con mayúsculas, no se olviden, las variables siempre, la nomenclatura para las clases siempre debería ser con mayúscula. Ya hay todo un tema para nombrar las variables y todo eso, ¿no? Que sería bueno que lo revisaran, que no lo estoy tomando en cuenta en este curso, pero sería bueno que lo revisaran, ¿no?
cuando son palabras compuestas, siempre se usa a lo que llaman el camel case, ¿no? Es decir, no va ni espacio ni guión, sino que la de acá, no, la de en mayúscula para iniciar la segunda palabra, ¿no? Constructor demo, por ejemplo, ¿no? Tenemos el nombre de la variable, el new. El new le dice a Java que inicialice ese objeto. Si no le pones el new o no colocas esta línea de un comienzo, Java no va a separar ningún espacio de memoria para ese objeto y el objeto no se va a inicializar ni va a ser accesible. ¿Ya? Entonces va a ser el new y otra vez el nombre de la variable y los paréntesis. ¿No? Diré el nombre del objeto o la clase y los paréntesis. ¿No? Ese es un constructor, ¿no? Es prácticamente así le llaman constructor. El nombre de la variable con los paréntesis es un constructor para darle la orden de qué forma se quiere inicializar este objeto, ¿no? A veces el constructor tiene parámetros entre el paréntesis, por ejemplo, quieres hacer una variable esfera y le quieres poner el radio ya como dato, le pones ahí radio, ¿no? Entre los paréntesis. ¿Vale? Ahí entonces ya el objeto se inicializa con ese valor dentro. ¿Vale? Pero ahorita lo está inicializando sin un valor. Que se puede otorgar los valores luego, sí se puede. Pero ya eso lo vamos a ver en la segunda clase. Ahora, estas variables de referencia se pueden clasificar de la siguiente forma, que son las mismas que te da el mismo Java, son la biblioteca estándar, las clases de tercero, que son las librerías, estas colecciones que he mencionado al comienzo, que que puede descargar, y luego las propias, las que defines en tu misma aplicación, ¿no? Por último, tenemos uno especial que le dicen envoltorio. Aquí le dicen envoltorio. Son, por ejemplo, estas variables de acá, estos float, double, byte, short, ¿vale? Pero como clases. ¿Por qué? Porque envuelven al tipo de variable primitivo para convertirlo en un objeto. Básicamente tienen el mismo nombre, solo que tienen en la primera letra en mayúscula, ¿no? Un double de en mayúscula y ya es un objeto, ¿no?